del Ave María. He confiado mucho en la batería. En las escuelas sí, que él llamó del Ave María, son el prodigio de un apóstol del amor y la caridad. Millares de muchachos que de otra forma hubieran crecido ignorantes con los instintos de las bestias y las costumbres de la plebe, se redimieron en Granada gracias a este hombre sin segundo. Cierta vez le premiaron, dijo Rodrigo, interviniendo nuevamente en la alabanza del canónigo, con la Gran Cruz de Alfonso XII. Por suscripción le reunieron el importe de las insignias, que él se gastó lleno de júbilo en edificar otra escuela. Es cierto, vaya, y cuanto fuese utilidad de sus trabajos, con excepción de lo sucinto para vivir sin un dispendio, los haberes del Sacromonte, la anualidad de catedrático y el dinero que conseguía con sus libros de texto y otros afines, todo iba a gastarse en la empresa de amparar a sus escolares. Dice Natalio Rivas que hizo milagros. ¿Milagros? Milagros, de veras. De 2 arrapiezos greñudos de la tribu de Faraón sacó... ¿Qué dirás? No adivino. Pues sacó 2 maestros de escuela. Los castellanos le adoraban como si fuera el padre de todos ellos. Cuando murió, en su celda del Sacromonte bajaron el cadáver para exponerlo en la casa municipal, y las gitanas de las cuevas extendieron las ropas de sus yacijas por albarradas y taludes, y los arambeles de luto sobre esa masa de chumberas que estamos viendo desde aquí. Salían desgreñadas y dolorosas, con los ojos llenos de lágrimas, a besar las esquinas del ataúd, y los cañís, en el camino, se prosternaban sollozantes. Murió en olor de santidad, y no quedó en Granada quien no subiese a la capilla mortuoria, que era el salón capitular, a contemplarle por vez última y a frotar en sus hábitos religiosos una medalla, una sortija o cualquier objeto de uso convertido en reliquia por el contacto. Al otro día, por la mañana, enterramos a don Andrés. Caía el sol de macetilla y el calor asfixiaba. Pero no obstante, echóse a la calle la gente igual que en una procesión. No junta tal vez la del Corpus tantos miles de espectadores. Desde la placeta del Carmen hasta la cuesta del Chapiz se macizó todo el trayecto de sudorosa muchedumbre. Por disposición de gobierno se le tributaron honores como a capitán general. La tropa subió la carrera. La letra es... La tropa cubrió la carrera. Hubo cortejo de entorchados, de levitas y de sotanas, y un bosque de fusiles guardando el féretro donde iba aquel santo humildísimo. Pero de todo el acto fúnebre, duelo oficial, salvas, cornetas, luces y rezos de los curas, tristezas de la multitud, nada tan hondo y sentido como el dolor de los gitanos. Y este es el cuadro, con mucho de histórico, con mucho de real, que Salvador González Anaya hace del padre Manjón. Y efectivamente sacó 2 maestros gitanos, labró, se hizo 2 maestros gitanos, de los que no anduvo muy contento, pero hay que reconocer que el padre Manjón era tremendamente exigente con los maestros, como se ve en su obra. Bueno, tengo aquí el Tratado de la Educación, pero estos 3 volúmenes, el maestro mirando hacia adentro, y los 2 volúmenes de este es, claro, el emblema de las escuelas del Ave María, y estos 2 volúmenes de el maestro mirando hacia afuera son una cascada, un no parar de exigencias a los maestros. Bien, naturalmente tengo aquí su obra, que es de provechosa meditación siempre y plantea problemas actuales continuamente, pero quisiera recomendar, para adentrarse en el mundo del padre Manjón, aparte de estos testimonios literarios de Gregorio Martínez Sierra y Salvador González Anaya, un número de la revista, que voy a enlazar, por supuesto, un número de la revista Cuadernos de Pensamiento, el número 3, Cuadernos de Pensamiento 3, publicación del semanario Ángel González Álvarez de la Fundación Universitaria Española. Y de hecho,
Se encuentra en la página de la Fundación Universitaria Española, FUESP. Bueno, pues este número es un homenaje a Andrés Manjón, que cuenta con estas colaboraciones, con estas contribuciones. En primer lugar, la presentación de la directora de la revista, Lidia Jiménez, y después de Víctor García Hoz, el fundador de las escuelas del Ave María. De José Montero Vives, Condiciones pedagógicas de una buena educación. De José Prellezo García, Don Andrés Manjón, acotaciones sobre algunos temas pedagógicos. Un artículo muy importante al que ya me refería, de Óscar Sáenz Barrio, Un error histórico, Manjón, educador de gitanos, donde se aclara que ni Manjón inventó su pedagogía para adaptarse a los gitanos, ni la idea era educar a los gitanos por sí, sino que tenía unas miras más universales en las que se incluían a los gitanos, pero que su educación no es especial para los gitanos, ni la pedagogía es especial para gitanos. Quizá eso sea una de las razones por las que las gitanillas ahora no leen a Nietzsche, porque no se empleó, no se empeñó en construir algo que se adaptara específicamente a la mentalidad gitana, como Mao, por ejemplo, sí que adaptó el comunismo a la mentalidad china. Poco hay que decir de eso, ya he hablado de lo de que nació en una cueva de gitanos, lo de la maestra Migas, o sea, no es que ahí empezaron las escuelas, sino que viendo que pagaban para escuchar a la maestra Migas, que vivía en una cueva, que estaba medio loca, que no sabía nada, y aún así pagaban, pues cómo no se van a llenar unas escuelas que él hiciera que fueran gratuitas. Eso es básicamente lo que hay que decir de este error histórico, de este artículo, un error histórico, Manjón, educador de gitanos. No, su idea no era, sus escuelas no son para gitanos, son para todos los que las necesitan. Unamuno, cuando las visitó, lamentó mucho no ver allí a los hijos de los ricos. Consideraba que eso era, bueno, pues un fracaso de la ciudad, si era un método pedagógico tan brillante y que era elogiado en toda España, ¿por qué los hijos de los ricos no llevaban por qué los ricos no llevaban a sus hijos a que disfrutaran de ese método tan excelente? Bueno, la respuesta es facilísima: para no mezclarlos con los gitanos y con los pobres. Por muy excelente que fuera el método, privaba y primaba el sentimiento de clase, evidentemente. O sea, no es culpa del método ni del padre Manjón ni de las escuelas, es culpa del atavismo de las clases altas, que también tienen atavismos, como los gitanos y los labriegos y carreteros. De Manuel Lorenzo Delgado tenemos Andrés Manjón y la enseñanza de la lectoescritura. De Juan Antonio Cabezas, que también tiene un artículo sobre la visita, un artículo monográfico en otra publicación, no recuerdo, lo puedo buscar luego, tiene una publicación monográfica sobre la visita de Unamuno a las escuelas del Ave María. Bueno, también las visitó el rey Alfonso XIII, y Unamuno estuvo 4 horas, el rey estuvo menos porque tenía un programa más apretado. Pero más que el artículo de Cabezas, el artículo de Juan Antonio Cabezas en este caso no es sobre Unamuno, es sobre, se titula Manjón y Giner de los Ríos, los dos grandes de la moderna pedagogía española. Es mucho más interesante sobre Unamuno el artículo de Victoriano Rostán Gómez, Don Andrés Manjón y Don Miguel de Unamuno, Relaciones. Porque Unamuno es el mayor crítico, o el crítico con más fundamento, de Don Andrés Manjón, así que conviene leer las críticas de Unamuno, por supuesto. Y las vamos a leer. Vamos a leer todo lo que en este artículo pertenezca o a Manjón o a Unamuno. Pero no es el último artículo, también está Breve antología de textos de dos pedagogías paralelas, Andrés Manjón y Domingo Lázaro, por Carmen Martínez Rascón, de 1898 a 1903, Manjón en las páginas de El Magisterio Español, por Mercedes Eguíbar Galarza y Virgilio Barquero Segovia. Y por último, del propio Andrés Manjón, discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1897 a 1899 en la Universidad de Granada. Se cierra con el propio autor estudiado y homenajeado.
Bien, pues vayamos a estos escritos de Unamuno que no tienen desperdicio. Bueno, directamente busco la palabra Unamuno, aparece 41 veces. Aquí está, Don Andrés Manjón y Don Miguel de Unamuno, por Victoriano Rostán. Bien, sí, vamos a citar todo lo que pertenece a cualquiera de los dos autores. De esta mi visita saco un fruto, y es que a la vista de los niños despierta mi niñez, que es la fuente de mis mejores inspiraciones. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo Jesús, y añadió, el que no se hiciere como uno de estos pequeños, no entrará en el reino de Dios. Él me dé infancia que no acabe. Mientras escribo estas líneas están cantando las niñas y resulta así letra de bocas limpias de las peores inmundicias. Haga Dios que sean siempre mis letras tan puras como esta música. Esto es lo que escribió Unamuno en el álbum de las escuelas del Ave María en su visita en el año 1903. Una visita en la que estuvo 4 horas viendo cómo funcionaba todo aquello. Y además era un deseo que tenía el visitarlas, que ya había expresado en una carta de 1899 a Manuel Segura Fernández. La carta... Bueno, sí, leo también la carta. Y saludo muy especial al hombre, y al decir esto me refiero a Manjón, porque es el hombre, así, sin apelativo, en el sentido más noble de la palabra. Usted sabe bien que el deseo de ver por mí mismo su obra es acaso el más fuerte de los que a Granada me han de llevar. Ensancha el pecho del alma ver que mientras los más no hacemos más que hablar y soltar a los 4 vientos retórica regeneradora, hay quien calla y obra. Esto me recuerda a lo que decía Carlyle, de que la palabra es del tiempo y el silencio de la eternidad. Y si ese hombre trabaja es porque le mueve un ideal más alto que la patria, que no es un fin en sí. Es lo que ocurre cada vez que leo que hay que levantar España. ¿Para qué? Mientras no nos formemos un ideal del fin de España misma, de su papel en el mundo, no haremos más que ensanchar nuestro egoísmo, haciéndolo colectivo o patriótico. Me explico. Que trabaje con fe quien aspira a contribuir a salvar para siempre a sus prójimos, pero el que España suene en la historia no es ideal bastante alto. Los patriotas ingleses, alemanes, rusos, se forman una idea más o menos borrosa o neta de la misión de sus respectivos pueblos en los destinos eternos de la humanidad. Nosotros, como los franceses, no aspiramos más que a vivir y a lo sumo a enriquecernos y hacernos fuertes, ricos y fuertes. ¿Para qué? Por estas filosofías y otras que me callo y usted adivina, creo que no hay obra más patriótica, más hondamente patriótica que la de Manjón, porque trabaja en esta patria puesta la vista en la otra. Manjón, en cambio, escribe esto de Unamuno en 1903, después de su visita. Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca y escritor un tanto raro y averiado, ha visitado por 4 horas el Ave María y prometió volver. Está muy bien lo de averiado. Me ha parecido ilustrado, simpático, no católico. Le gusta se hable de él. Lo ha calado. Le gusta se hable de él y goza con decir lo contrario de lo que todo el mundo diga. Este es Unamuno y efectivamente con este decir lo contrario de lo que todo el mundo dice ha dicho muchas cosas brillantes y muchas tonterías. Porque este es Unamuno, le gusta que hablen de él y va buscando decir lo contrario de lo que todo el mundo diga. Cuando el mundo cambie de opinión, él sostiene la contraria, aunque hubiera sostenido antes la opuesta. En el Ave María le sucedió un chasco. Preguntó qué significaba un triángulo que había en la rayuela. Manjón utiliza un cuadro sinóptico, esto es del editor, es el mapa. Manjón utiliza un cuadro sinóptico llamado rayuela para recoger y condensar todos los sucesos significativos de la historia de España. Había un triángulo que había en la rayuela frente a Isabel II. Le dije que la masonería,
que la destronó y nos impuso la revolución, y se quedó pasando saliva por un rato. Evidentemente, esto no es porque Unamuno fuera masón, ni cosa parecida, vamos, era demasiado individualista como para que podamos pensar que fuera masón, sino porque le parecería una tontería. O sea, claro, a Manjón esto estuvo tragando saliva, porque seguramente será un masonazo, si no es católico, pues será un masonazo. Pero no, yo creo que le pareció un defecto notable esto de la masonería, aunque no es históricamente descuidado ni incorrecto. La influencia de la masonería en el reinado de Isabel II es más que obvio. Lo de la revolución ya es otra. No, un momento, es que claro, dice que la masonería destronó a Isabel II, como si no hubiera tenido a los masones en su gobierno y no la hubieran alzado los masones. El 11 de septiembre de 1903, en el diario, en su diario, escribe Manjón a propósito de una conferencia que ha dado Unamuno en el Paraninfo de la universidad. Al dar Unamuno una conferencia pedagógica, lo pone en cursiva y con un interrogante, en la universidad a los nuestros, dijo, entre otras cosas, que se reservaba emitir juicio definitivo sobre el Ave María, pero que le había producido penosa impresión, ya lo había dicho antes, el no ver allí a los hijos de los ricos. Claro, se lo dice a quien puede tomar nota, lo dice en la universidad, no estaban los hijos de los ricos. También dijo varias cosas no ligadas ni bien niveladas. También dice, sí, el día de antes, que a Unamuno, sí, ya ha quedado claro, le gusta se hable de él. Y el autor del artículo lo confirma con una carta de Unamuno a su amigo Múgica, una carta de 1903, o sea, de esa época, que califica de mesiánica, una carta que califica completamente de mesiánica. Desde hace algún tiempo, desde que pasé cierta honda crisis de conciencia, se va formando en mí una profundísima persuasión de que soy un instrumento en manos de Dios y un instrumento para contribuir a la renovación espiritual de España. Toda mi vida, hace algún tiempo, mis triunfos, mi popularidad que voy alcanzando, mi elevación a este rectorado, todo ello me parece enderezado a ponerme en situación de tal autoridad y prestigio que haga mi obra más fructuosa. Es evidente que Unamuno quería ser cuanto más famoso mejor, y que este pensar a la contra lo hacía más famoso, lo hacía más popular. Buscaba la fama y le gustaba que se hablara de él porque consideraba que era un paso necesario para reformar España, regenerarla, y llega a decir que es un instrumento de Dios. Unamuno, Manjón en un artículo titulado El Unamuno. No, es un artículo de alguien que conoció, no sé si a Unamuno o Manjón, vamos a ver nota 5, bueno, da igual, no es, me salto este texto, solo voy a leer lo que sea. A pesar de que los juicios emitidos por Manjón sobre Unamuno pueden ser calificados de duros, sin embargo son corroborados, eso es, sí, los amigos de Unamuno pensaban eso, que... Bueno, leo el artículo de su amigo. Estuvo explicando la razón de sus sinrazones. Es un artículo titulado El Unamuno de 1901 a 1903, visto por M. Estuvo explicando la razón de sus sinrazones, el porqué de sus chifladuras y locuras, el fin deliberado, según dice, que se ha propuesto haciéndose aparecer excéntrico y loco, que es el deseo de darse a conocer, el dar que hablar, el volver locos a los demás, para que así formada atmósfera, como ahora dicen, poder hacerse oír y que no pase desapercibido. Ya lo digo, él siempre estaba a la contra. Ortega dice, hay que europeizar España, Unamuno, hay que africanizarla, siempre lo contrario. Unamuno, el propio don Miguel de Unamuno, le dice a Buenaventura Delgado: unos me creen un señor grave y adusto, arisco y desabrido. Manjón dice que es simpático,
que pasa 6 u 8 horas al día sumergido entre librotes. Otros me creen un hombre quisquilloso y malhumorado, que tiene la manía de llevar a todos la contraria. Bueno, eso es un poco verdad. Nadie está libre de la leyenda y después de todo, qué caramba, peor sería no tenerla. Piensa como Otto Dix, quiero ser famoso o en su defecto tristemente célebre. Aunque en ocasiones, dice el articulista, los comentarios de Unamuno sobre Manjón y su obra son elogiosos, los métodos didácticos que se emplean en las escuelas del Ave María no le entusiasmaron demasiado. En una conferencia que don Miguel pronunció en Málaga en 1906, 3 años después, evoca los recuerdos de su visita al Ave María. Hace 3 años visité en esta misma Andalucía unas escuelas que han adquirido cierta fama y contestando luego a los que me preguntaban por el efecto que me causaron, no pude menos de decirles: la obra de estas escuelas es una obra moral muy laudable. Siempre es de alabar el que un hombre salga del sosiego de una vida tranquila y asegurada para entregarse a una obra social. Pero como obra pedagógica me parece no ya laudable, sino más bien equivocada y funesta. Funesta es el adjetivo que usa en una carta. Yo creo que cuando se escribió este artículo no se disponía de esta carta. Veamos. Es una carta a Santullano. Es una carta de 1913, ya muchísimo después y con una idea mucho más formada. A Santullano le repite lo que dijo en la conferencia de 1906. Le dice: aquí en Salamanca jubilaron, loado sea Dios, a un señor Bermejo calamitosísimo que tenía esto y sobre todo la ciudad echando a perder. Y hago votos porque manden a uno de fuste. El otro que hay aquí, un don Filemón Blázquez, que aquí tuvo colegio, es un majadero solemnísimo y acaso algo peor. Es de los que creen que se hace algo yéndoles a los maestros con sermones y pedagogiquerías. Estuvo además una temporada en las escuelas del Ave María de Manjón, en Granada, que son, como usted sabe, una calamidad pedagógica y cuyo ejemplo, por lo que hace a la técnica, ha sido funestísimo. Desde 1906 piensa que es una didáctica funesta. Cabeza Sandoval refiere el primer contacto que el rector de Salamanca tuvo con Manjón visitando la escuela Ave Mariana, quedando altamente impresionado de la meritoria. Pero sí, esas son palabras que se dicen, palabras de compromiso que se ponen en el álbum. Volviendo a la conferencia de Málaga, vamos a las razones de la crítica, a ese decir que, bueno, es funesto. Esto es lo importante, los fundamentos de la crítica unamuniana. Dice Unamuno: allí, en efecto, en 1906, se han buscado procedimientos para que los niños aprendan con el menor esfuerzo y lo más agradablemente posible, conocimientos que después de adquiridos han de resultarles inútiles, o poco menos. Allí hay más preocupación de cómo se ha de enseñar, que no de lo que ha de enseñarse. Al aire libre, jugando y respirando libremente, aprenden aquellos muchachos los nombres de romanos y cartagineses y un seco esquema de historia de España, una tabla de sus dinastías, sin adquirir la menor representación vivamente imaginada de lo que aquellas épocas pasadas fueron. Vamos, que no es como esa educación ideal que sueña Lisa Simpson, esa educación virtual en la que Genghis Khan le aparece Chingis Khan y le dice: me acompañarás, a donde yo vaya saquearás. Lo que yo saquee, matarás a quien yo mate y te comerás a quien yo me coma. Bueno, pues eso es lo que anhelaría Unamuno. Y lo que anhelaba yo también cuando estudiaba en el colegio y nos decían que el Duero pasa por Toro, y yo ni había visto el Duero ni había visto Toro. Toro, sí, Toro es una ciudad preciosa, pero claro, es solo un nombre. Toro, ¿qué me dice a mí Toro?
Faltaba lo visual, que ahora se puede proporcionar con gran facilidad gracias a Internet. Se pueden dar imágenes en altísima resolución, en altísima calidad digital de todo. Ya no son solo palabras que se memorizan y que no tienen sentido porque no hay una realidad a la que ligarlas. Ello es una rutina, tan rutinaria como la antigua, y con el mal además de que procurando que aprendan el juego, se acaba de convertir el juego en enseñanza. Bueno, pues parece ser que Unamuno reciclaba conferencias en cartas, porque eso lo encontramos, bueno, en 1918 resulta que Unamuno escribe un artículo sobre el clasificacionismo, 1918 en el Boletín Escolar, número 69. Dice, gracias a Dios, ya hay una autoridad oficial, el director general de primera enseñanza, que declara la guerra al epítome de gramática castellana de la Real Academia Española de la Lengua. Algo, por cierto, que los académicos han estado implorando que volviera, especialmente Manuel Alvar. Manuel Alvar decía que tendría que haber una gramática resumida, que se enseñara en las escuelas lo que ya había, y quitaron, si es que es como el tranvía en Granada, que lo quitaron para modernizar la ciudad y luego al final se dieron cuenta de que hacía falta, fue un desastre, hacía falta el tranvía y hacía falta el epítome de gramática castellana de la Real Academia de la Lengua. Unamuno dice, ya era hora. Arremete, está resumiendo el articulista, arremete a continuación contra la enseñanza memorística y mecánica de clasificaciones en la lengua, catecismo, geografía, geometría, historia, y termina diciendo, y luego para enseñar esas cosas del epítome y lo de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y aquí se queda todo, y lo de antecos, periecos, metecos y antípodas, y lo de recta, curva, mixta y quebrada, y lo de íberos y celtas y celtíberos y fenicios y cartagineses y godos, y etcétera. Para enseñar estas cosas, el señor don Andrés Manjón y otros señores se les ocurrió aplicar el juego de la rayuela y el del corro y otros juegos, y jugando aprenden los niños las mismas vaciedades, las mismas tonterías que aprendían sin jugar. Y no quieren entender los maestros que en pedagogía lo que importa es lo que se ha de enseñar y no cómo se ha de enseñarlo, y que enseñar jugando puede parar en jugar a que se enseñe. Claro, lo que no dice Unamuno es lo que hay que enseñar, sino esto de monocotiledóneas y dicotiledóneas, si no son las clasificaciones, las dicotomías, tricotomías. ¿Qué es lo que hay que enseñar, profesor Unamuno? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Manjón lee el artículo y anota, entiendo en su diario, anota, arma gran ruido contra el Ave María Miguel de Unamuno con un artículo que inserta en el boletín escolar número 68, dice, según dicen. Y de hecho, como cita el número 68 y no el 69, entendemos que no lo ha leído ni le interesa demasiado. Bueno, aquí por supuesto el articulista defiende a Manjón y vuelve a citar a Unamuno, el artículo Modos de enseñar de 1902, o sea, no, pero esto es de Manjón. En 1902 dice esto, que considera el articulista que es una contestación, es un prólogo galeato, es una contestación, es ponerse la venta antes de que le tiren la piedra a Unamuno. Preparar los hombres del porvenir es la misión de la escuela, y para preparar los hombres del porvenir se ha hecho y escrito la historia, y así debe enseñarse. En consecuencia, primero, hay pues que unir el pasado con el presente. Segundo, hay que alumbrar el porvenir con el pasado y el presente. Tercero, hay que enseñar a pensar y preparar el porvenir de la patria, mostrando lo mejor y más saliente de nuestra historia, para que los niños y los grandes tengan modelos que imitar e ideales o destinos que cumplir. Claro, ese es el fin de la historia, no aprenderse godos, no aprenderse romanos, visigodos, musulmanes. No, porque por esa regla de tres también podríamos aprendernos la historia de los principados alemanes, de los condes palatinos, de los reinos combatientes chinos, de los reinos combatientes indios. Se trata de hallar modelos, no de aprender fechas, y simplemente se dan las fechas para tener
una base, una planilla, una rayuela donde ubicar los ejemplos, que es lo que verdaderamente importa. Afirma Manjo: saber mucho de celtas, fenicios, griegos y romanos e ignorar lo hecho por nuestros padres y abuelos no deja de ser una erudición al revés, hija de una enseñanza abusiva y de una pedagogía